Y pasamos entonces al siguiente trabajo. El siguiente trabajo lo va a presentar Facundo Darfe, del Departamento de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Salta. Y el nombre de trabajo es Evaluation of Name Entity Recognition in Historical Argentinian Documents. Bueno, ¿se me escucha bien? Perfecto, y también vemos la presentación. Perfecto. Bueno, buen día, gracias por la presentación. Bien, como dijo Viviana, el trabajo consiste en la evaluación de herramientas de reconocimiento de entidades nombradas sobre volúmenes de historia argentina. ¿Cómo surge o por qué nace este proyecto? Principalmente porque en el contexto de la historia, de volúmenes, mejor dicho, volúmenes históricos, manuscritos históricos, obviamente a los historiadores les interesa conocer con mayor detalle los sucesos o acontecimientos históricos, y una parte fundamental de este entendimiento es reconocer y saber qué entidades aparecen en estos textos, entidades como fechas, lugares, personas, para después posteriormente establecer relaciones con estas entidades y sacar conclusiones y entender mejor ciertos sucesos. Bien, la presentación va a estar estructurada de la siguiente manera. Una pequeña presentación de los autores. Bueno, yo soy Facundo Darfe, actualmente me dedico al desarrollo de software. Tenemos al doctor Eduardo Samena, que actualmente se dedica a lo que es esta tarea de extracción y recopilación de información en volúmenes históricos y de documentos de la justicia, y a Carlos Ismael Orozco, que es investigador en procesamiento de imágenes y visión por computadora. Bien, una introducción a lo que es la tarea de NER, el reconocimiento de entidades nombradas. Como dice ahí, es un problema de etiquetado de secuencias. Es decir, lo que vamos a tener es un volumen de texto, un volumen de muchos textos, en el cual vamos a querer, como primera tarea, clasificar tokens, o palabras, o conjunto de palabras, si ese token pertenece o no a una entidad, para luego realizar una tarea de reconocimiento. Es decir, primero tenemos que decir es una entidad, para luego clasificar a esa entidad dentro de un conjunto predefinido, como puede ser una fecha, un lugar, una persona, como he dicho antes, y esto va a depender muchas veces del contexto. Por ejemplo, en documentos o en textos, historias médicas, por ejemplo, interesa saber, no sé, nombres de enfermedades, nombres de virus, entre otras cuestiones, y en otro contexto posiblemente se necesite otro tipo de entidades. Dos posibles enfoques para resolver esta tarea de NER. Expresiones regulares, simplemente es tratar de encontrar un patrón para encontrar las entidades a través de expresiones regulares, y a los que nos interesa es reconocer o realizar esta tarea a través de herramientas de Machine Learning. El uso de herramientas de Machine Learning nos permite tener modelos adaptados al contexto de estos documentos, e inclusive tener modelos ya preentrenados del estado del arte para realizar luego una tarea de refinamiento, una tarea menos costosa, y terminar de adaptarlo, darle un ajuste de tuerca sobre el contexto en el cual nos interesa. Esto actualmente, digamos, existen muchos modelos, como los modelos basados en transformers, que voy a hablar más adelante. Bien, la metodología que nosotros seguimos para realizar este trabajo fue: lo primero es la elaboración de un corpus, que es uno de los principales aportes de este trabajo. Agarramos volúmenes históricos y construimos un corpus para después agarrar distintas herramientas y modelos del estado del arte, analizar cuáles íbamos a utilizar, cuáles íbamos a realizar esta tarea de refinamiento, que es la de la etapa 3, para luego pasar a probar estos modelos y ver qué tan bien se comporta sobre este corpus construido en la primera etapa. Sobre la elaboración del corpus, construimos un corpus sobre los volúmenes del WME documentado. El WME documentado es un conjunto de 12, como libros, 12 volúmenes, más o menos de 500 páginas, si mal no recuerdo cada uno, que trata de la vida del general Martín Miguel de Güemes, y también varias narrativas en primera persona sobre diferentes personas que influyeron en la vida de Güemes. Lo que decidimos es anotar 3 entidades principalmente: fechas con la etiqueta date, lugares con la etiqueta loc y personas con la etiqueta per, que son las que vimos que en su mayoría más interesaban este tipo de texto y que aparecían en mayor medida. En la tabla de abajo vemos la proporción de tokens que aparecen en estos documentos.
Vemos el outer, que en realidad es aquellos tokens que no pertenecen a ninguna entidad, que es el que se lleva el mayor porcentaje, y esto es entendible, ya que en cualquier texto van a existir más no entidades que entidades. Por lo tanto, tenemos un 94,49% de no tokens, mientras que el que le sigue, que es la persona, aparece en un 2,61%, que es el que más veces aparece en estos textos. Las herramientas que utilizamos a lo largo del trabajo para ir ya sea desarrollando diferentes scripts, el entrenamiento, el fine-tuning de los modelos, tenemos el conocido Google Colab sobre el lenguaje de programación Python, como dije, utilizado para el análisis de los diferentes modelos, y también construcción de diferentes scripts que fueron surgiendo para llevar a cabo la tarea. Y otra que es muy interesante, que es Docano, que es una herramienta open source, una herramienta web que se utiliza, que tiene varias funcionalidades para procesamiento del lenguaje natural, y una muy en específico que es para el reconocimiento de entidades nombradas, que me permite alimentar este programa con textos y ir anotándolos, ¿sí? Yo le predefino, le cargo las entidades que yo quiero anotar y voy anotando sobre el texto que cargué. Y luego diferentes paquetes software que utilizamos como primera aproximación para ver qué tal bien se comportaba el corpus construido, o qué resultados obteníamos con herramientas clásicas, como por ejemplo las disponibles en la librería de Spacy, que también es una plataforma muy bien conocida para procesamiento del lenguaje natural, y una librería que es la Stanford Core NLP, que también tiene algunos modelos que utilizamos para ir viendo qué tan bien, como digo, se iba comportando el corpus. Bueno, acá tenemos una captura de lo que es el software Docano, que les decía hace rato. Acá a la derecha se ve las 3 entidades que nosotros habíamos cargado, y en el centro tenemos todo el texto que nosotros estamos anotando. Lo bueno de esta herramienta es que le podemos configurar shortcuts, es decir, atajos de teclado, para ir haciendo la tarea de anotación mucho más rápida. Entonces directamente selecciono el token o el conjunto de tokens, el conjunto de palabras que yo quiero anotar, aprieto la tecla y directamente se va anotando con esa entidad. Ahora pasamos a lo que es el análisis y qué modelos utilizamos en este trabajo. Nos basamos en los modelos basados en transformers, que son los que actualmente se utilizan mucho en esta área, más en específico aquellos basados en BERT, el algoritmo de BERT de Google, y elegimos principalmente 3. Obviamente el de BERT está entrenado sobre un idioma inglés, por lo tanto nosotros escogimos 3 modelos que están sobre el idioma español. BERT-based multilingual, SpanBerta y el gran conocido Beto, que también lo utilizaron en el trabajo anterior. Entonces, lo que hicimos es agarrar estos modelos, estudiarlos, analizarlos un poco, y la tarea que nos quedaba era refinar estos modelos para terminar de adaptarlos a nuestro contexto. Entonces agarramos el corpus obtenido del UEM documentado, que no había dicho que este UEM es documentado, por supuesto, antes del proceso de anotación, lleva todo un proceso anterior de OCR, ¿sí? De reconocimiento óptico de caracteres, ya que estos volúmenes se encuentran en formato PDF escaneados como imágenes. Realizaron las tareas post-OCR, de post-procesamiento, corregir ciertos errores que surgen en el proceso de traducción, y recién realizar el proceso de anotación. Estos modelos reciben como entrada un formato específico, que es la anotación IOP o BIO, que es esta. Simplemente cada token se pone en una línea, y lo que hago es marcar el inicio de un token, el inicio de una entidad, perdón, y si esa entidad es compuesta, tiene varios tokens, se lo marca con una I internal, digamos, de que son tokens internos a esa entidad. Ese es el formato que esperaban estos modelos. Bien. Para ir mostrando algunos resultados que obtuvimos, probamos diferentes configuraciones sobre los distintos modelos. Como se puede ver a la izquierda, lo que hicimos es probar sobre diferentes épocas, es decir, ir aumentando el hiperparámetro de épocas, para analizar si realmente convenía u obteníamos mejores resultados mientras más épocas ejecutábamos. Después obtuvimos las 3 medidas, precisión, recall y F1, en el cual vemos que en el BERT multilingual tenemos mayor precisión, y Beto es el que se lleva mayores resultados, tanto en recall
F1. Y podemos analizar que Spamberta, y quizás se vea mejor en este gráfico, que es el de columna rojo, es el que menor performance tuvo. Realmente no tuvimos tan buenos resultados como los otros, que el verde, que es Beto, es el que mejores resultados obtuvimos. También vimos un poco que en lo que respecta a las épocas, esto lo vamos a ver mejor en este gráfico lo que muestra es, para el F1 score, para el valor de F1, los valores obtenidos en cada iteración sobre cada configuración. Es decir, para cada configuración ejecutamos 30 iteraciones y obtuvimos un valor de F1. Y acá vemos que en lo que respecta a épocas, no vemos una gran diferencia. Es decir, no valía tanto la pena aumentar tantas épocas y tardar mucho más tiempo en el refinamiento, porque la verdad los valores no mejoraban sustancialmente. Acá vemos un poco más caótico, ya que esto está hecho como un zoom, tenemos una escala del 75 al 86%, mientras que en Spamberta la escala es mucho más grande, porque vemos algunos picos acá que surgieron, que esto se pudo haber debido por una mala inicialización incluso de la semilla justo en esa iteración, o una interrupción involuntaria del proceso. Y bueno, acá Beto también vemos que también en lo que respecta a épocas no mejora mucho. Acá podemos ver en estas iteraciones últimas que el de 10 épocas bajó, pero en general no hay mucha varianza. Después realizamos el test Udeman-Whitney para validar estadísticamente, para ver si había una diferencia significativa entre los diferentes modelos. En rojo vemos que no existe una diferencia significativa y curiosamente no existe entre lo que yo decía anteriormente, entre el mismo modelo, diferentes configuraciones. Vemos que entre BERT 10, el Multilingual 10 y 20 y el 30 no existe una diferencia significativa. Mientras que en cualquiera de otros modelos, si yo comparo cualquier modelo diferente, sí existe una diferencia significativa. Bien, para ir cerrando un poco, como había dicho, se reportaron muy buenos resultados sobre lo que son los modelos basados en transformers, en específico el modelo Beto. No hablé mucho de los que son los modelos basados clásicos como Spacy, si bien Spacy últimamente ha mejorado y creo que ha incorporado modelos basados en transformers. Con Spacy obtuvimos buenos resultados, pero nos queríamos centrar más en mostrar los resultados de los modelos en transformers. Mientras que el de Stanford NLP prácticamente no obtuvimos buenos resultados. En ese, la verdad que se comportó bastante mal con el corpus obtenido. Bien, como trabajo futuro, ¿qué queda por hacer? Para mejorar quizás los resultados, podríamos incorporar técnica de data augmentation, es decir, incorporar o balancear un poco más estos datos, que como yo había nombrado al principio, estaban bastante desbalanceados. No existe la misma cantidad de entidades de un tipo que del otro. Por tanto, se podría hacer algo ahí. Y también la inclusión de modelo de procesamiento OCR o post-OCR también, ya que el procesamiento OCR que realizamos fue bastante básico y el post-procesamiento también fue simple. Agarramos manualmente lo que nos tiraba el OCR y a mano sobre los volúmenes fuimos corrigiendo aquellos errores de la traducción. Tampoco había dicho que no anotamos los 12 volúmenes, ya que es una cantidad extremadamente grande. Yo fui el único anotador, digamos, que yo me dediqué a la tarea de anotación y era una tarea titánica. Por tanto, elegimos solamente 2 volúmenes e incluso elegimos un subconjunto de páginas de los 2 volúmenes, el primero y el segundo, donde vimos que había más cantidad de entidades que podíamos recuperar. Por lo tanto, elegimos esos volúmenes. Y como dije, la tarea de postprocesamiento se hizo a mano, y una mejora podría ser incorporar modelos y estudiar un poco más en detalle eso para realizar esa tarea un poco más automatizada. Y algo que no puse acá, que es, bueno, después de esta tarea, obviamente reconocimos las entidades, y a futuro queda, bueno, analizar estas entidades, qué relación tienen entre sí, y empezar a analizar un poco qué conclusiones se pueden sacar sobre esto. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Facundo, por tu presentación. Muy interesante el trabajo que realizaron. Bueno, justo al final respondiste algunas de las preguntas que yo tenía para hacerte, mientras esperamos a ver si tenemos alguna pregunta por YouTube. Yo tengo una breve, si querés, Liliana. Bueno, muy bueno el trabajo. Me interesa un aspecto
bien físico del asunto, porque son documentos históricos, mencionan que por el OCR puede ser un tema. Tal vez lo dijiste y me lo perdí. El tema del OCR, puede haber cuestiones desafiantes por el tema de que los documentos estén deteriorados por el paso del tiempo, o por mala preservación, o ese tipo de cosas, o son los desafíos clásicos del OCR. Sí, sí, totalmente. En particular con este tipo de documentos que son antiguos. El web documentado, no recuerdo qué fechas son, pero notamos que hay páginas deterioradas, que es todo un desafío, que en este proceso simple que realizamos de OCR, si no podíamos recuperar mucho de esa página, prácticamente se descartaba. Muchas veces es desafiante hasta para un humano con una lupa, ¿no? Así sí, totalmente. Sí, incluso a nosotros, teniendo la página enfrente, nos costaba, claro. Porque incluso algunos textos tienen una tipografía distinta, tipografía vieja, que es todo un desafío, y parte del proyecto, digamos, un proyecto anterior a este es, bueno, también construir un modelo OCR confiable y que pueda adaptarse a este tipo de documentos históricos. Buenísimo, muy interesante. Y Facundo, relacionado con eso, ¿hicieron algún post-procesamiento de lo recuperado por el OCR por este motivo, por esto que decimos que pueden aparecer errores al hacer la transcripción a texto? Sí, realizamos el post-procesamiento, como he dicho, manual, porque no teníamos una herramienta de post-procesamiento, sino que lo que nos escupía el OCR lo agarramos y fuimos analizando de manera general, a ver, palabras cortadas, títulos mal traducidos, traducciones malas debido al mal estado de las páginas, y eso lo tuvimos que ir viendo manualmente, para después alimentar a los modelos con un corpus, digamos, fiable. Ahí cayeron dos preguntas en YouTube. Una de Viviana Maciadri pregunta si el corpus se cargó manualmente. Si se descargó. Si se cargó manualmente el corpus, pregunta. Supongo que si se anotó manualmente, Viviana, si nos estás escuchando y calculo que sí. Aclarar. Mientras tanto, si pasamos a la otra de Pablo Enrique Reñeras, ¿cuál fue la demora máxima que tuvieron para la corrección manual de los datos recuperados por el OCR? El tiempo que tardamos, bueno, dependía también un poco del tiempo disponible de cada uno, pero entre los dos volúmenes era un trabajo bastante de hormiga, porque si bien en algunos casos podríamos hacer una corrección general, había, en algunos casos, por ejemplo, de entidades, que es lo que a nosotros nos interesaba, por ejemplo, la palabra Güemes, que es la más importante dentro del corpus, en muchos casos estaba mal traducida, porque no reconocía la diálisis, ¿sí? Los dos puntitos. Entonces, en esos casos tuvieron que hacer más puntilloso, pero más o menos entre los dos volúmenes, 2 o 3 semanas nos tomó analizarlo y postprocesarlo para recién anotarlos. ¿Cómo ingresan los datos? Decía Viviana en la pregunta. ¿A los modelos? ¿O al...? Yo me imagino que Viviana está hablando, Viviana, cualquier cosa más corregir, sobre la anotación del corpus. Entiendo que pasaron con un OCR, o sea, con OCR pasaron a texto. O están hablando tal vez del scanning de los textos, o ya están digitalizados, no sé. Claro, a ver, lo explico más en detalle. Lo que realizamos es, el corpus está en un formato PDF, cada página es una imagen. Obviamente, esa imagen, con scripts en Python, lo que realizamos es pasarlo a un OCR, para que eso nos convierta a un formato texto. Ese formato texto es el que fuimos unificando en un solo archivo y corrigiendo. Y ese formato texto es el que se carga en el software Docano, que es un TXT, que se carga y ya me deja empezar a anotar sobre ese archivo de texto. Por las dudas, una aclaración: OCR es el sistema de reconocimiento óptico de caracteres, que pasa por ejemplo, de un PDF a un texto plano, donde ya después lo pueden trabajar. Exacto. Bien, y otra cosa que yo te quiero preguntar, Facundo, gracias por las respuestas, es por el tema de anotación. ¿Cómo valoran la necesidad de ustedes anotar el corpus? Que es, como vos bien decías, un trabajo muy tedioso y que además lo tuviste que hacer vos solo. ¿Pensaron, por ejemplo, les hubiese servido contar con un corpus ya anotado? Bueno, no, porque eran documentos históricos argentinos. Así que
No, pero por ejemplo, o probar vuestros algoritmos con un otro corpus que también tenga las mismas entidades anotadas. O sea, ¿cuál sería la pregunta? Perdón. Digo, porque ustedes tuvieron que hacer todo un trabajo de anotación de corpus, un poco la pregunta era cómo lo habían hecho, pero vos respondiste que lo tuviste que Sí. hacer vos solo, un trabajo muy tedioso. Yo pensaba, bueno, primero hice una pregunta y la contesté sola, porque si pensaron la posibilidad de utilizar algún corpus ya anotado, y digo, bueno, no, ustedes están trabajando con algo muy específico, que son estos documentos históricos argentinos, es difícil encontrar un corpus ya anotado de eso. ¿Sí? Claro, no, La no. otra pregunta era... Sí, decime. Sí, no pensamos, como vos decís, son documentos bastante específicos que no arrancamos de cero, digamos, y no pensamos en utilizar otros documentos. Y la otra era si pensaron en algún momento en utilizar, ustedes estuvieron desarrollando distintas técnicas para reconocer estas entidades, probar estas técnicas con algún otro corpus que también que ya esté anotado, disponible públicamente para detectar estas mismas entidades. Entonces ahí pueden comparar con resultados de otros algoritmos. Sí, no, la verdad que no lo hicimos. Lo mandamos directamente con el corpus nuestro. Estaría bueno probar estos modelos adaptados al contexto del corpus, probar que también se comportaba en otro dataset. Pero no lo hicimos. Perfecto. Me fijo si hay alguna otra pregunta. No. Ok, Viviana, sí. Son bueno, términos hubo muchos que una usamos interacción. Claro, Viviana aclara de que no es informática y por eso preguntaba un poco más sobre el procedimiento y bueno, creo que les quedó más claro. Nada más, King Kong tampoco hay nada.